Tú, hipócrita lector, con Cristian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú, hipócrita lector. Como lo saben ya, pero lo vuelvo a repetir por el que no lo ha escuchado, el poema Las flores del mal del poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire, comienza con un poema en que le habla al lector y le dice: tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. ¿Qué le quiere decir? Lo que estás leyendo aquí no son las pesadillas, las obsesiones de un señor medio loco que escribió este libro, sino que tú te estás leyendo aquí en este libro. Hoy día vamos a conversar con una hipócrita lectora. Ella es actriz muy destacada en el teatro chileno, en distintas producciones dramáticas, en el teatro, en la televisión, también en el cine. Ustedes la recordarán probablemente en esa película de Matías Vice, Sábado, donde además ganó un premio por la mejor actuación femenina, un premio importante. En La cama, otra película donde ganó un premio como mejor actriz en el Festival de Viña, también el premio Pedro Siena. Ella además conduce un programa todos los días en Radio Universo, un programa cultural, espacios que son escasos, así que hay que valorarlo, que continúa la posta del programa que hacía Augusto Góngora, Hora 25 en NTV. Además, dicen por ahí, cuentan los pajaritos, que está escribiendo un libro de cuentos que va a publicar en algún momento, y se estrena la película Patio de Chacales de Diego Figueroa en Estonia, ni más ni menos. Uh-huh. La van a poder ver ustedes en el Festival de Cine de Viña el 28 de noviembre. Blanca Lewin, aquí en Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Encantado, Blanca. Vamos a partir, nos vamos siempre que hacemos como una especie de psicoanálisis en el diván de lectores, o sea, a la infancia. ¿Tus lecturas en la infancia es tu primer libro que te haya como... ¿Eras lectora cuando niño? ¿Te hiciste lectora después? Cuéntame. Yo creo que me hice lectora después, y debe haber sido porque aparentemente tuve algún problema a la vista que nadie diagnosticó. Entonces me cansaba mucho leer. Pero sí recuerdo algunos libros de mi infancia muy bonitos, que era una colección que yo tenía, que eran como 3 tomos que venían con varios cuentos y tenían unas ilustraciones muy bonitas, y me acuerdo como de varios cuentos. Y resulta que hace 2 años atrás, mi hijo chico, que tiene ahora 8 años, tenía, no sé, 6, 7 en ese momento, hizo una obra de teatro en el colegio, y cuando me llega así como el texto, yo digo, este es uno de los cuentos de esa colección, que era muy emocionante para mí. Y empecé a investigar, y claro, eran unos cuentos de una colección sobre los derechos del niño. Y cada cuento representaba un derecho de las infancias. Ese para mí era un libro muy espectacular. El autor, creo que era un español, que además dibujaba, además era el ilustrador. Bueno, no me puedo acordar quién era específicamente, pero se encargaron estos cuentos como a este escritor, y era una colección muy bonita y nunca la he vuelto a encontrar. Busqué por internet y obviamente no existe. Había como una copia de un tomo que valía como, no sé, 100 euros, así, si la encontré por internet, imposible conseguir, digamos. Oye, ¿y el ambiente, había en el ambiente familiar lectores? ¿Te encontraste con algún lector o lectora, alguien que fue guía, un profesor? Un profesor más bien. En mi casa no se leía mucho. O sea, yo, me crié como en distintos lados. Estuve primero con mis abuelos, y mi abuelo vendía enciclopedias. Claro, habían existido los vendedores de enciclopedias que iban casi de casa en casa, ¿no? O sea, cuando yo era chica no, pero mi papá también pasó por la venta de enciclopedias, y en general lo que había en la casa de mis abuelos eran enciclopedias. ¿Y tú las hojeabas? A veces sí, como cuando tenía alguna tarea para el colegio, pero tampoco era que me llamaran tanto la atención. Y mi abuelo era más de leer, le gustaba leer en inglés para no perder lo que había aprendido en el colegio, entonces leía como bestsellers en inglés, qué sé yo. Y después ya viviendo como con mi papá, ahí había más lectura. Tenía una madrastra que era psicóloga, pero claro, ella leía como mucho libro de no ficción, ¿no? Como que... Ensayo. Claro, Tus zonas erróneas era un libro que estaba siempre ahí, ¿cachai? O incluso el de Lichín, como mucha literatura de ese tipo. De autoayuda. Y de repente llegaban así como pasaba clandestinamente una copia de La Casa de los Espíritus, cuando te acordás que se pasaba como de mano en mano, como ese tipo de cosas así. Pero en realidad yo tuve un profesor que fue muy importante en 3º y 4º medio, que fue como el que me entusiasmó con el tema, no solo de la lectura, sino que me reenamoró también del teatro, de la escritura y de todas esas cosas. ¿Hay algún libro en esa etapa escolar
que te haya marcado, o sea, que haya un antes y un después, que esos libros que uno lee y cambia después de haberlo leído, te abre algo. Lo que pasa es que con él me tocó pasar Neruda, ¿cachai? Entonces igual era como... no sé si se me volvió tan fascinante. Conocía el trabajo de Neruda, tenía cosas como muy lindas y todo, pero yo creo que para mí era mucho más importante lo que él lograba transmitirme como profesor, que era un profesor muy atípico. El entusiasmo, él llegaba, no hacía la típica clase, traía como recortes de revistas, de diarios, nos conversaba. Entonces al final éramos como súper pocas las que estábamos ahí poniéndole mucha atención y el resto como que esta cosa de profesor universitario no les da. Y sabéis que él fue después... como por 12 años rector de la UTEM. Hasta entre el 2012 y el 2021, una cosa así. ¿Y la poesía te siguió interesando con este profesor que te motivó o no? La poesía no tanto, porque como que no entendía su valor como primigenio, ¿cachai? Entonces sí empecé a leer mucha ficción, como mucha narrativa. Novelas. Como que yo dije, por ahí le voy a entrar. ¿Y alguna novela inolvidable, entrañable, que hay varias, porque escoger unas como que te digan, ¿cuál es tu banda favorita? Pero vamos viendo, vamos revisando, a ver, en tu memoria, hurguemos un poquito. Leí una vez para una obra que estaba escribiendo, que alguien me aconsejó que leyera un libro, no me puedo acordar el nombre del autor, un argentino que publicó como en los años 60 y ganó un premio, que se llama La Ceremonia. ¿Ya? Y encontré que es una novela cortísima, que se lee así como de una sentada, pero es preciosa. Y que básicamente trata de una mujer que suplanta a la madre de otra. Y en el fondo yo usé un poco ese recurso, necesitaba leer algo así para la obra que estaba escribiendo. La Ceremonia, ¿cómo se llama? Miguel algo. ¿Ya? No lo conozco, no sé quién es. ¿Ya? Vamos a buscar. Ya, pero no importa, pero ese libro te marcó o te Sí, lo encontré tocó. fascinante. Cuando más chica, digo adulta, joven, como las primeras cosas que empecé a leer, que no era... Bueno, obviamente todo lo María Luisa Bombal siempre me fascinó desde el colegio, así como... Y después como que estuve en muchos trabajos desarrollando esto, hasta que me llamaron de la película 10 años después. Eso yo te iba a preguntar. Claro, hiciste la película de María Luisa Bombal. Que fue como un cierre de ciclo, porque siempre estuve conectada a María Luisa Bombal de alguna manera. O sea, incluso cuando hicimos la teleserie Pampa Ilusión, todo como el mundo del personaje que yo hacía era el mundo de María Luisa Bombal, que venía llegando de Francia. O sea, María Luisa Bombal te andaba buscando. Me andaba buscando hacía una década. Más o menos. A ver, hablemos un poco de María Luisa Bombal. ¿Cuál es tu relación con ella como escritora, como mujer? Bueno, como escritora la encuentro fascinante. O sea, creo que ella como que se para en un lugar y habla de lo femenino, de las sensualidades de un lugar muy propio, desde el cuerpo, ¿no? Que es algo como que no se había hecho y que todavía como que tampoco se ve tanto como con ese nivel como de sensibilidad, creo yo. Y ponerlo como en esas palabras y todo. Pero por otro lado también está esta vida de ella que es tan contradictoria con eso, ¿no? Y que tiene que ver como con la época en la que vive, con lo que se espera de una mujer y con lo que ella misma espera para poder encajar de alguna manera, ¿no? En la vida, en el amor, en que alguien la quiera. Entonces me parece muy triste. Y eso, claro, evidentemente yo creo que influyó en que no fuera tan prolífica, quizás, aunque escribió un montón de cuentos igual, pero claro, como en un periodo muy corto. ¿Y de los libros cuál te parece el más potente de María Luisa Bombal? A mí... Ay, qué difícil. A mí yo creo que me gusta más La Última Niebla que La Amortajada, que son como sus 2 libros, no hay más. Claro. Y hay los cuentos, sí, claro. Los cuentos, creo que hay unos cuentos fascinantes. El árbol. El árbol me encanta, pero tampoco es mi favorito. Me gusta una que se llama Las Últimas Islas. Sí. Me encanta ese, me encanta. Y hay otro que se llama... ¿María Griselda? No, se llama... Es con F, espérate. ¿Ya? No me acuerdo, pero es ese de la arena. Ya. Uno de una arena, que va como un personaje. ¿Cómo se llama? Bueno, pero ya volverá. Pero la última niebla te gustó más que La Amortajada. Creo que sí. ¿Por qué? No sé, como que quizás porque lo leí en un momento que estaba todavía en el colegio. Me acuerdo que nos repartimos. La mitad del curso leyó La Última Niebla y la otra mitad La Amortajada. Ya. Que quizás todavía no tenía como tanta cercanía con el tema de la muerte, y sí como con una cosa que tenía más que ver como con un despertar sexual y la sensualidad y toda la cuestión. Entonces, quizás por eso me gustó más en ese momento. Pero yo creo que todavía La Amortajada, que es una novela extraordinaria, es una novela donde está construida quizás de manera más consciente.
Más racional, más desde la razón. Más desde la razón. En cambio, la otra tiene una atmósfera en que efectivamente lo irreal... Claro, es que yo tengo la sensación de que María Luisa Larrea era escrito así, sin buscar mucho, claro, sí, como las reglas de la literatura y todo eso. Y eso me gusta mucho. Ya, ¿y la lectura qué lugar ocupa en tu vida? Todos sabemos que vivimos vidas ajetreadas, los que trabajamos en medio en esto, para allá, para acá, el teatro, el cine, me imagino. Es difícil. Conducir un programa de radio, los hijos, bueno... ¿Cómo y cuándo se lee? Es súper difícil. Ahora, claro, también yo me dedico a un quehacer en que a veces te toca por obligación leer algo que tiene relación con algo, un proyecto que vas a hacer, y eso es una bendición, pero no siempre es lo que tenés ganas de leer. Entonces sí, uno está leyendo siempre. Pero, claro, a mí, ponte tú, me llegan así libros y libros de editoriales que me encantaría poder leerlos todos y les hago como una historia en Instagram. Pero algo me ha pasado con los años, es que yo me sentía antes muy culpable de dejar un libro en la página 20. No, esa culpa que hay que abandonarla. Pero yo me he demorado demasiados años en abandonarla. Sí, el deber ser del lector. Y de repente así como meses, un libro en el velador que no avanzáis nunca. Y es como, qué pesadilla. Oye, no, ahora leo 20 páginas y chao. Mira, conversando con Matías Rivas, editor, lector, me hizo sentir esa libertad en el sentido de que a él le gusta leer. Dice, de repente yo veo los libros, leo un fragmento. Sí. Y me emociona ese fragmento. Y a lo mejor no lo sigo. Algún libro lo sigo, otro lo continúo, pero a veces es un fragmento que vale oro, una perla entre un libro. Es maravillosa la libertad que eso te otorga. Sí, la libertad, porque si no es como tienes que leerte Kant, las obras completas del filósofo Kant completas, no. O sea, son cosas que hay que hacer en momentos en que uno está en cierta formación, ¿cachai? No sé, si estás estudiando tal cosa, obviamente tenés que leerte esas cosas enteras, pero en la vida adulta, en el mundo que vivimos hoy día, si te dedicas a otra cosa que no sea enseñar literatura, yo creo que uno puede y debe tener esa libertad. Y entiendo que uno de los autores contemporáneos chilenos con el que has establecido un vínculo, además que has leído y que te gusta mucho, es Alejandro Zambra. Sí. Y particularmente, bueno, por ahí leí Poeta Chileno, que es un libro que es un fantástico libro. Es fantástico, me encanta. Háblame de tu relación con Zambra, tu historia con Zambra. Bueno, nos hicimos amigos porque, bueno, yo hago ñonquis todos los 29 y él era amigo de una amiga que trabaja en el mundo editorial. Y nos hablaba mucho de Alejandro, ella y el que era su marido en ese momento. Oye, hoy quiere venir Alejandro, claro, que vengan los ñoquis, qué sé yo. Y de ahí nos empezamos a ser amigos. Primero, en realidad, el que tenía más interés en ser su amigo era como el que era mi pareja en ese momento, que era músico, cantautor, y como que tenía onda con esto de la poesía y como quería hablar con él. Pero al final nos terminamos haciendo más amigos, Alejandro y yo. Y nada, nos hicimos amigos nomás. Pues, y hemos mantenido un vínculo muy bonito a través del tiempo. Y que además... Además, él antes de conocer... Yo antes escribía unas columnas en la revista El Periodista. Sí. Y él parece que era un férreo lector de esas columnas. Yeah. Entonces, como que le interesaba también conocerme desde ese lugar, ¿no? De la escritura. Entonces, a él se le ocurrió un proyecto, me acuerdo, como el año 2015. Hicimos algunos proyectos con él. Hicimos esta película Vida y Familia, que él hizo el guión, qué sé yo. Tenía un proyecto él muy divertido, que era como juntar a personas que él sabía que podían escribir y hacer una colección como de libros, novelas, cuentos, lo que sea, como en relación a una dirección, a un lugar. Entonces un día me encargó que escribiera algún relato, un cuento, qué sé yo. Y escribí y se lo mandé. Y me dijo, gracias, está increíble, está increíble. Y ahí quedó. ¿Ya? Y yo después, quedó ese cuento ahí guardado para siempre. Y lo retomé en pandemia, cuando me quedé como sin nada que hacer en el fondo, como con esta angustia de estar ensayando una obra que tenéis que parar de ensayar y que no sabéis cuándo la vais a estrenar, de que estáis grabando una cosa pero no sabéis si se va a terminar y qué sé yo. Y como por la inquietud de generar un material propio en que no necesitara trabajar con otras personas ni nada, me empecé a meter a talleres así online. Y me metí como un taller se llamaba Monólogos en Acción, en el CELCIT, que es un centro como latinoamericano de investigación teatral que está en Argentina. Y el taller no era tan bueno, pero me acuerdo que yo había leído Camilo, de Alejandro Zambra, en algún Zoom de estos que hacía de Cow Company, y después me empezaron a llamar de colegios porque los terceros medios estaban leyendo a Zambra, y yo ya el cuento lo tenía en el cuerpo. Entonces llego con este cuento al taller de Monólogo en Acción, y la profe, que era una actriz argentina, me dice, pero eso no es un monólogo, eso es un unipersonal, un monólogo es una carilla, y yo, chuta. Estaban todos mis compañeros haciendo como monólogos de obra, las típicas, y yo decía, qué lata como tener que ir a buscar, porque no tenía tiempo entre los cabros chicos, que hacer el almuerzo, que la cuestión, ir a buscar una obra. Y me acordé que tenía este cuento, y yo dije, ¿qué tal si a lo mejor este cuento tiene posibilidades escénicas? Y tenía. Entonces ahí empecé a trabajar en eso.
Bueno, Ya. y de ahí te puedo contar cómo llegué al otro proyecto de escritura y todo eso, pero... Oye, y a ver, ¿qué es lo que te gusta a ti en la literatura de Zambra? ¿Qué es lo que te atrae como lectora? Yo creo que desde el primer libro que le leí, Bonsai, como que me sentí completamente identificada. Yo no sé si es porque somos muy cogeneracionales, o sea, yo soy del 74, del 75. Todo el mundo que él describe y relata me es súper familiar, pero además con una agudeza y con un humor que también me resulta muy familiar, ¿no? Yo creo que no sé si... Y además que escribe muy bien y como construye cosas que en el fondo juega mucho con el lector él. Me gusta eso, como que en el fondo te pesca y te mete en una cosa y después te empieza como a tomar el pelo, dar el pelo y tú estás ya muerto de la risa y después te reta porque te estás riendo. Todos esos juegos que él hace como con el lector a mí me parecen como súper creativos. Y quiero que él... A ver, ¿cuáles son las características de esa generación? Si tuvieras que decir una o dos que él logra plasmar en sus libros y con las que te sientes identificada. ¿Tú características de una generación. O sea, que yo no soy una gran pensadora, así como para decir esta generación se No, define por... pero ¿qué es lo que muestra, qué tipo de sensibilidad muestra Zambra, digamos? Más generacional, dijiste tú. Sí, yo creo que hay como una suerte de sazón, ¿no? Como por haber crecido en dictadura toda la infancia, toda la adolescencia, después haber estado como en este despertar cultural, ¿no? Que fueron como a principios de los 90, después cachar que en realidad no, yo creo que ahí, claro, estamos además en una generación en esa edad en que ya no pudimos hacer a la edad que debimos haber hecho algunas cosas, y que viene otra generación y uno mira como un poco con distancia eso, pero también a él le pasa que él ha tomado como decisiones súper tardías en la vida, como ser padre y todo, y entonces toda esa producción que tiene que ver con esa parte de su vida a mí me parece que también es súper esperanzadora, ¿no? Entonces yo diría que es una generación que es difícil de definir porque la gente ha hecho caminos en tiempos muy distintos, ¿no? Depende mucho de tu clase social, de si estudiaste o no, de si hiciste un magíster o no, de si quisiste tener hijos desde el principio o no, de si decidiste tenerlos más adelante en la vida. Que yo creo que antes eso, tengo la sensación de que antes era más uniforme, ¿no? Como que la gente era normal tener hijos a cierta edad. Sí, había como un guión. Había como un guión Sí. que yo siento que con mi generación recién se empieza a desdibujar. Ahora ya está toda esta cosa de las disidencias Sí, y de los sí, claro. poliamores y de todo, que está súper bien, digamos, pero nosotros somos esa generación que está como en el medio, que como que todavía, como María Luisa Bombal, tiene que apegarse a ciertas como estructuras, normas, porque las tiene demasiado en el cuerpo, pero que ha querido como romper un poco esos límites. Y dentro de eso se encuentra con muchas decepciones también, yo creo, ¿no? No sé. Quizás hoy día yo estoy muy decepcionada. Me parece que sí, ¿eh? Hoy Decepciones. miércoles, sí. Hay un poeta, Philip Larkin, que tiene un libro que se llama Decepciones. A ver, alguien que nos está escuchando y no ha leído nunca a Zambra, ¿cuál sería la guía tuya? ¿Qué le recomendarías leer? ¿Por dónde partir? ¿Cómo entrar en el mundo de Zambra? Yo le recomendaría partir por Formas de volver a casa. Creo que es un libro como de sus 3 primeros libros, que creo que marcan una etapa muy clara en su escritura. Es como el que a mí se me hace más redondo y más identificable de manera transversal por cualquier lector. Porque, no sé, pues Bonsai está muy en ese mundo universitario, como meos, ¿no? Pero también se cita mucho autor y qué sé yo. Y Formas de volver a casa, que tiene más que ver con esa infancia, con ese barrio, creo que es algo que es una novela como mucho más cercana en ese sentido, como a cualquier persona. Si a alguien que nunca ha leído a Zambra, yo le diría, lee esto. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Y Poetas Chilenos es un libro interesantísimo, librazo. porque te abre a un mundo muy nuestro, que es el mundo de los poetas, submundos, Sí. ¿no? Las Pero tribus es de los divertido poetas porque chilenos. incluso tú podés no conocer a esos poetas chilenos y está tan bien descrito ese ambiente y todo que da risa, como que uno puede identificar eso en otros oficios o en otras profesiones, como lo que sucede al interior. Lo que pasa es que en la literatura en general eso es bien extremo, ¿no? Como las relaciones que se dan entre los poetas. Pero también yo creo que es un libro sobre la padrastría, ¿cachai? Y hoy día, o sea, cuando ya la familia no es lo que era antes, está lleno de padrastros y madrastras del mundo, de gente que cría hijos de otros.
Y en ese sentido el libro también es muy emocionante. Muy emocionante. A ver, ya hemos visto tu relación con María Luisa Bombal, hemos visto con Zambra. A ver, dijiste que no te gustaba, o sea, no te gusta, no te has dedicado tanto a la poesía, pero ¿hay algún poeta contemporáneo o algún poeta que hayas descubierto después de Neruda, de los típicos que te haya interesado, así como te interesó? Sí, Oscar Hahn me encanta. Oscar Hahn, me encanta. Gran poeta. Sí. Y tengo, Mal de amor. Sí, no, un libro maravilloso. Y tengo como, he sido más floja para leer poesía, yo creo que tengo como una deuda, sobre todo con las poetas chilenas, como que estoy recién como empezando a entrarle. Y hay muchas y buenas. A Rosabetti Muñoz. Gran poeta de Chiloé. Tremenda. Querida amiga, además. Sí. Rosabetti Muñoz, estupenda poeta. Sí, increíble, me encanta. Pero como que de a poco me iba metiendo, y lo otro es que soy terrible de mala, me disculpo aquí, para retener nombres. Entonces, he leído libros de poesía, la otra vez leí uno de una argentina. ¿Alejandra Pizarnik? No, si esa es, esa es famosa. Ya. Una famosa, pero no tanto. Ya. No me puedo acordar el nombre, que se llamaba el libro algo así como Mujeres que caen o Niñas que cuelgan, no me acuerdo. Bueno, hermoso también, pero soy súper mala para retener títulos de libros y autores, como que me puedo acordar por cierta sensación que me dejaron o por la historia, o a veces sí por el nombre cuando ya son como, claro, estamos hablando de Zambra, de Bombalde, que son nombres que obviamente no se te olvidan porque están ahí, ¿cachai? Pero sí, me ha costado más meterme en ese mundo. Creo que tengo una deuda con las mujeres poetas. El teatro. Sí. Has trabajado en el teatro, has tenido que probablemente leer obras de teatro que tienes que interpretar después. A ver, tu relación con los textos teatrales, con la literatura teatral. Es una relación bien rara porque en los últimos años he hecho como pocas obras clásicas, ¿no? Sino que han sido como trabajos más contemporáneos, más escritos como onda muy ahora o María extranjeros. Cala. Claro, que fue una obra escrita para ese proyecto. Kelu, que es la última obra que hice también, fue una obra escrita para ese proyecto. Pero es muy interesante desde ese punto de vista lo que sucede sobre el teatro contemporáneo, como los textos que aparecen, cómo se construyen esos textos que hoy día ya no es como que te llega la obra de teatro, te llaman, tú vas a la sala de ensayo, tienes tus reuniones de lectura, haces todo el desglose, los estudios que hay que hacer, después te pones a ensayar. Muchas veces ahora una obra parte desde la escena y hay una persona ahí que ya no es un dramaturgo, sino que es un dramaturgista que hace otro tipo de operación. Y ese trabajo, como que estoy recién empezando a descubrirlo y me parece súper interesante. Yo escribí una obra en pandemia. ¿Una obra tuya? Sí. Cuéntanos de esa obra. Escribí una obra muy linda, sí, que se llama Día de la Madre. Incluso la postulé a esta convocatoria de Santiago Off, La Rebelión de las Voces, y quedé. Tuve que hacer una lectura dramatizada en el GAM y todo. Pero es una obra que me da mucho pudor porque siento que estoy muy adentro de ella, entonces yo no la quiero dirigir ni actuar. Quisiera que alguien la dirigiera y yo ir a verla el día del estreno. ¿Y de qué trata? ¿Qué es lo que es esa obra? Es una obra que yo diría que también es bien contemporánea, pero que habla de temas que no son como los temas que están de moda hoy día en el teatro, que es como hablar del teatro, hablar de las disidencias, hablar de que está súper bien, digamos, son como los temas que están en discusión, pero sí habla como de otros temas como de la soledad en la vejez, las infancias maltratadas, los vínculos familiares entre madres, hijas, etc. Es raro cómo está construida, pero es súper bonita. Yo creo que pronto voy a echar a andar ese proyecto porque ya también me habían ofrecido publicarlo. Pero yo siento que en el teatro es súper distinto, como que una obra no debe publicarse hasta que no ha sido estrenada. Según mi propio criterio, ideología. No se usa tampoco, ¿no? No es como que voy a escribir obras y las voy a publicar. No es como una novela. Y como es otro género que implica el hacer, una vez que se estrena, para mi gusto, recién puedes publicar una Ahí obra. comienza a vivir la obra. Sí. Sí. Antes no ha nacido todavía. Sí. Y este libro de cuentos que tienes ahí guardado, escondido en el velador, esperando, sale. A ver, háblanos un poco de ese libro de cuentos. Sí, bueno, toda esta cosa como de volver a la escritura, porque yo escribía bastante cuando estaba en el colegio. De hecho, el otro día mi profesor, del que yo te hablaba del colegio, lanzó un libro de poesía, es como su cuarto o quinto libro de poemas. Se jubiló y se ha dedicado a escribir poesía como loco. Y él se acordaba de un cuento que yo había escrito en el colegio, que yo ni me acordaba, y me cuenta la historia, y claro, obviamente los recuerdos siempre trastocan como las historias, pero después me acordé perfectamente de qué cuento era.
Bueno, y todo esto nace en este impulso de la pandemia como de poder generar un material propio, que hice este cuento, ¿no es cierto? Después me metí como a hacer un taller de escritura de monólogos. En ese taller aparece el personaje que es mi personaje protagónico en la obra de teatro. Después me metí ya a un taller que se llamaba Proyecto de Obra con Santiago Loza, derechamente, y Andrés Galina, y ahí escribí la obra. Y ya después como que dije, bueno, ya logré soltar un poco la mano. Tenía este cuento que me había encargado Zambra y me metí al diplomado de escritura creativa de la UDP y ahí desarrollé este proyecto de cuentos. Y el año pasado, como estuve así full pega 1000 cosas, lo dejé tirado en realidad porque me quedé estancada en un cuento que era algo que quería contar pero no sabía cómo contarlo. Como que decía, hay una operación aquí que tengo que hacer para que el cuento no resulte sonso, ¿cachai? Ni como esos cuentos que, era todo un sueño. Y claro, entre la pega y la vorágine de la agenda y los niños y todo, como que lo dejé tirado. ¿Qué ahí. es lo más difícil en la escritura de un cuento? Lo que más cuesta. ¿Lo que más cuesta? Para ti, por lo menos. Es que todos los cuentos son distintos, pues tienen como una vida propia. Claro. Hay cuentos que son más difíciles de escribir, hay cuentos que los escribes así como en un impulso. Yo creo que yo tenía las ganas de querer contar algo, pero llegaba el impulso y no fluía, pues no encontraba la operación. Y sabes que el teatro me ha servido mucho para destrabar eso, como que opera el teatro creativamente desde otros lugares. Y cuando tú decides aplicar algo de eso a otro... Lo puedes aplicar a la escritura. A la escritura. O yo creo que con cualquiera de las artes sucede. Cuando uno está trabajando, si no sé, yo fuera músico y quiero hacer una canción y me pasa que no sé qué, chuta, ir a un museo y ver una obra y decir, este gallo lo que hizo en realidad fue hacer esto. Y si yo puedo llevar ese concepto a mi canción, obvio que me voy a destrabar. Y yo creo que eso a mí me sucedió con el teatro. Eso sucede. Fíjate que estaba leyendo el otro día, por eso que murió el escritor norteamericano Paul Auster. Sí. Y él, que estaba escribía poesía, pero no sabía si escribir cuentos, y fue una obra de teatro, una obra de danza en la noche en Nueva York. Y ahí, viendo la danza, tuvo la epifanía de que él iba a ser narrador. O sea, la danza le abrió la narrativa. Claro. ¿Ah? Sí, es loco eso, pero es muy real, porque finalmente todas las cosas en el arte están siempre dialogando. Entonces, claro, me pasó que destrabé el cuento gracias a una metodología de trabajo que tenía una directora con la que trabajé, la Liocha de la Sota, que era una cosa que se hacía con el cuerpo, con la planta de movimiento sobre la escena, que no tenía nada que ver con el texto ni nada. Y yo dije, ¿qué pasa si yo este cuento para contarlo uso esta estructura? Ajá. Y un año después logré terminarlo. ¿Y nos puedes contar así, una primicia, algún cuento? Abrir nomás la historia de quién, de qué hablas, quiénes son tus personajes. Mira, los personajes yo creo que tengo como 2 o 3 líneas de trabajo. ¿Ya? Hay uno que tiene que ver con un universo, que es un lugar, un barrio de mi paso de la infancia a la adolescencia, que ocurre ahí, cosas que sucedieron, otras que son totalmente ficción, pero que están en ese universo. Son personajes que están en una época, como en los 80, mediados de los 80, segunda mitad de los 80, ahí, en ese lugar que era el barrio Bellavista. No está mencionado así, digamos, pero lo que antiguamente se llamaba La Chimba, como ese espacio. De hecho, el otro día fui al taller de un artista que me quería regalar un grabado, no sé qué, y él tenía un grabado así que se llamaba La Chimba, pero además la manera de, el dibujo de ese grabado y la manera circular como estaba dispuesto el barrio era exactamente como yo lo tenía en mi cabeza. Mira. Y no era una imagen realista. Y fue muy loco, era casi como que quiero usar esto para mi libro, ¿cachai? Ya, eso es un universo. Después hay otro donde aparece como el extranjero, ¿no? Como unos viajes. Como mi mamá vivía en Estados Unidos hace muchos años. Entonces aparece como esa cosa gringa, ¿no? En algunos cuentos, como que se introduce un universo raro. Y la madre también aparece mucho. Un personaje que es una madre. Que mi obra se llama Día de la Madre. Bueno, parece que es un material interesante. Hay una relación ahí, una obsesión, quiero decir, hay algo con la madre. Hay un material, un trabajo con el... Hay un material bastante grande a partir de eso, yo creo, claro. Es muy rica la materialidad. Ya, ¿y qué cuentistas? Porque escribir cuentos es un arte. Sí. Aquí se expresa un poco el cuento, como que la novela es el género, y en cambio en Estados Unidos la short story tiene una tradición y legitimidad, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿qué cuentistas te han no servido, sino que te han estimulado como lectora, pero también te pueden ayudar o acompañar
en la escritura de tus propios cuentos. ¿Qué cuentista te he estado gusta? leyendo como cuentos y siempre como que me entusiasmo mucho con un cuento y después leo otro y llego como a la decepción. Bueno, los cuentos de Zambra los encuentro todos fascinantes, me encantan. Soy muy fan de mi amigo. Pero, por ejemplo, ahora hace poco descubrí, mientras estaba en el diplomado, el Pato Jara nos recomendó leer a Bonnie Jo Campbell, que me encanta cómo escribe y me encanta lo que escribe. Así como, en general... Háblanos de él. ¿Quién es? Es una escritora más o menos joven, gringa, que escribe estos cuentos que están muy como en este universo medio redneck, como fuera de las ciudades, los suburbios, como harta vegetación, calor, violencia, pero también desde ese lugar tan femenino, ¿no? Y yo creo que en general hay un mundo de escritores y escritoras norteamericanos secos para el cuento. Como así como en Chile hay poetas. Sí, son los maestros. cuentistas gringos son secos. Increíble. Sí. Raymond Carver. Eso solamente en ese. Sí, que después me tocó ahora en un taller que hice con el Diego Zúñiga, me tocó leer las versiones originales. Claro, sí, fue en el fondo censurado, o sea, editado entre comillas, pero fue censurado por el editor. Pero qué tremendo ese debate, ¿no? Porque efectivamente uno dice, todo lo que uno le gusta de Carver en realidad es la operación que hacía el editor. Porque Carver, claro, escribía muy bien y todo, pero también se metía como unas melosidades que en realidad no sé si aportaban tanto, ¿cachai? Al cuento. Sí. Oye, ya, Carver es uno. Este otro escritor que... Bonnie Jo Campbell es una escritora. Bonnie Jo Campbell, ya, sí. Perfecto. Bueno, Mariana Enríquez me parece que también es una súper buena muy cuentista. Interesante escritora. Sí. Bizarra un poco, ¿no? Sí, pero muy interesante, muy interesante. ¿Qué recomendarías de ella? Recomendaría de ella, como de cuentos, Lo que dejamos en el fuego, ¿se llama? ¿No? Ya. Así se llama, ¿no? O Los restos que dejamos en el fuego. Ya, no recuerdo el título, ya. Un libro de cuentos, sí, de ella, eso. ¿Y qué es lo que te gusta de ella? ¿Qué me gusta de ella? Me gusta que no es obvia, ¿cachai? En la cosa del género, como del terror, sino que los terrores que están ahí son terrores súper reales, como súper posibles de imaginar. O sea, yo me acuerdo que creo que el primer cuento de ese libro me impactó mucho, que en el fondo, claro, habla como de una mujer joven que vive en una casa, que de la familia, en un barrio que ya parece que no está tan bueno, entonces hay una indigente que como que está al frente y tiene una relación como media tensa con la indigente, hasta que un día ve la imagen de un niño muerto al que le cosieron los ojos. Bueno, es una imagen horrorosa, ¿no? Ese es el horror. Y que es algo que perfectamente puede pasar en un barrio así, como con la introducción del narco, como, ¿me cachai? Como las cosas que dicen... Y además es muy buena narradora, muy buena narradora. Escribe muy bien. Muy buena narradora. Los cuentos de ella son fantásticos, me encantan. Te agarran desde el comienzo. Sí, y espérate, leí recién que no es un libro de cuentos, es una novela, pero que está escrita como si fueran cuentos, entonces quiero ir a sus cuentos, a Camila Fabri. Ya. Leí La Reina del Baile, que me encantó, me pareció alucinante y me encantaría poder leer sus trabajos anteriores como cuentista. ¿Por qué te interesó ella? ¿Qué te tocó de ella? No sé, me pareció como muy fresca su manera como de relacionarse con el lenguaje, ¿no? Como muy moderna, muy actual y sin como ciertos prejuicios de esto se irá a leer bien, esto se irá a leer mal, ¿cachai? Como que me gusta esa escritura cuando en realidad te da lo mismo todo, ¿cachai? Sí. Como que no es una escritura complaciente. Es claro, y es libre, y permite la autenticidad y permite la expresión. Y que se genere una voz, además, como particular una voz de propia. alguien, claro. Y uno reconoce la voz de los escritores después, se hace familiar, es como la voz de un amigo, como la voz de cada escritor. Claro que sí. Blanca, me gustaría al final de esta conversación que nos hablaras un poquito, nos diera algunos vislumbres de la película Patio de Chacales de Diego Figueroa. Sí. No está basada en un cuento ni nada, sino que ¿de dónde viene el patio? No está basada en un cuento, pero también la chispeza le vino al director mientras leía. ¿Ah, sí? Claro, porque él estaba leyendo estos libros como de relatos, no sé si de Rebolledo, ¿cómo se llama esto? Los de las danzas de los cuervos. ¿Ya? O de Peña, que hablaban como sobre los cuarteles donde se torturaba gente, qué sé yo. Y en uno de esos libros, no me acuerdo específicamente en cuál, a él le llamó la atención un pasaje que describía el autor,
muy breve, de haber sido 2 líneas del libro, o sea, cero relevancia en la historia que estaba contando, pero que en alguno de, no sé si era al lado del cuartel de Simón Bolívar o la Venda Sexy o qué, como que un vecino había escuchado ruidos raros y como que no sé si había denunciado o había hecho algo al respecto. Y ese solo hecho a él le quedó grabado y a partir de ahí él hizo un cortometraje hace años atrás que se llama Los Vecinos. Ajá. Y ese cortometraje fue un poco como un ejercicio para explorar en esta historia que ya es una película, que básicamente es la historia de un personaje interpretado por Néstor Cantillana, que es un maquetista que trabaja para el ejército, que estuvo en el ejército, pero hay una historia ahí muy rara que medio que se accidentó, no pudo seguir. Entonces él le hace maqueta al ejército, vive con su madre, que la cuida, que está media postrada, y un día llegan vecinos extraños a la casa del lado. Y él empieza a escuchar lo que sucede ahí. Y es un thriller psicológico, ¿no? Que tiene un giro así increíble y todo al final. Pero básicamente todo el terror y todo el thriller está dado por los sonidos de la película. ¿Y tú, cuál es tu papel? Yo soy como una amiga de él que vive en el barrio, trabajo como en un negocio familiar de textiles, pero yo tenía un compañero que está en el exilio, que era documentalista, y como que yo lo acompañaba y él guardó todos sus equipos y se los tengo guardados yo. Entonces el personaje de Néstor me pide que por favor vayamos a registrar, o yo lo conmino a que registremos esos sonidos a través de la pared. Entonces es muy bonito y muy cinematográfico además, porque es de época, ¿cachai? Vamos con el micrófono, con los aparatos, con todas las cosas a grabar y básicamente se genera. Bueno, es que no te quiero contar la película. No, desde luego. Sí. Pero Patio de Chacales, hay que estar atentos. Diego Figueroa se va a estrenar en Estonia. Sí. Ni más ni menos. ¿Vas a ir a Estonia? Voy a Estonia ahora, sí. El 15 ahí vas a tener que preguntar qué autores o libros o literatura debe haber. Hay muy buena literatura en todas esas zonas del planeta, en Estonia. Y nunca he estado como en esa parte de la Europa oriental, de la antigua Europa oriental. Sí. Y la película se estrena en el Festival de Cine de Viña en noviembre, el 28 de noviembre. El 28 de noviembre, al que quiera verla. Blanca, yo te quiero agradecer tu tiempo y haber tenido esta interesantísima conversación sobre tus lecturas, tu hipócrita lectora. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Y a todos ustedes les recomiendo que si quieren encontrar otro capítulo tan interesante como este, los busquen en Spotify. Y los estrenos son los días viernes a las 8 en Pauta. Gracias, hipócritas lectores, por habernos acompañado. Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.